será. Quiero explicar esto otra vez. ¿Perdón? Una labor cumplida. Esa es la lección de hoy. Quiero explicar esto otra vez. La mayoría de los seres humanos están acostumbrados a justificarse a sí mismos. Es decir, poner argumentos, poner palabras, usar cualquier pretexto para decir, lo hice por esta razón, o actué de esta manera por esta causa, o no lo hice por esta razón. Y siempre nos estamos justificando. De hecho, una de las habilidades que tiene el ser humano es justificarse por los actos de otros. Así hemos aprendido a vivir. Esa es parte de la maldad que se siembra en nosotros. Eso es parte del conocimiento del bien y del mal. El saber lo que es bueno y lo que es malo nos hace justificarnos a nosotros mismos de lo que hemos hecho. Lo vemos desde Adán y Eva. Cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, ellos se justifican a sí mismos culpando a otro. El primero es Adán, que culpa a Eva, y después Eva, que culpa a la serpiente. Y hasta el día de hoy nos justificamos a nosotros mismos, no haciéndonos responsables de nuestros propios actos, culpando a otros de lo que hemos hecho. Sin embargo, cuando lleguemos delante del Señor para rendir cuentas acerca de lo que Él nos ha encomendado, desde ministerialmente, personalmente, profesionalmente, económicamente, familiarmente, en cualquier área de nuestras vidas, y queremos nosotros justificarnos delante de Dios diciéndole a Dios, quise hacerlo, tenía la intención de lograrlo, pero no llegué, me esforcé, pero no lo logré, di mi mayor esfuerzo, pero no lo hice, aquella persona me estorbó, y queremos justificar nuestras negligencias o nuestro incumplimiento a su voluntad. En ese momento, esa autojustificación no es válida. Sin embargo, nosotros somos justos delante del Señor, delante de Dios, por la justificación que nuestro Señor Jesucristo hace. Es decir, el que nos hace justos delante de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, si yo quiero ser justo delante del Padre al momento de dar cuentas, ¿quién me va a justificar? Pero si el que me mandó a cumplir con una encomienda es Jesús, el que me asignó un diseño, el que me dio un ministerio, el que me preparó para una labor en la vida, ese mismo que me designó, yo no estoy haciendo lo que me mandó, lo que me pidió que yo hiciera, ¿cómo me justifica? Si lo que me dijo que hiciera no lo hice. Por eso el Señor Jesús, en una de sus explicaciones, cuando venga el final de los tiempos, dice, y vendrá aquel día en que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, sanamos enfermos, hicimos aquello, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esa es una de las palabras que yo encuentro muy duras de parte del Señor, porque si Él es el que nos justifica, en el momento de la justificación, en el momento en que deberíamos de ser justificados, el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿esto por qué? O sea, si yo puedo estar en el ministerio y en algún momento dado no hice lo que tenía que hacer y puedo venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname porque no hice lo que tenía que hacer, perdóname, no cumplí con tu encomienda, perdóname porque hice otra cosa diferente a la que me mandaste. ¿Será que no soy perdonado? Si yo le estoy pidiendo a Jesús que me perdone. Acuérdense qué es el perdón y qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es darle un cambio completo de dirección, dar la vuelta y cambiar de dirección completamente y caminar en dirección contraria a la que me dirigía. Eso es arrepentirse. Y yo recibo perdón de parte del Señor cuando me arrepiento. Entonces, si yo le digo al Señor, por eso aquellos que tenemos una labor, y que todos deben de ser todos los cristianos, pero principalmente los que tenemos una labor dentro de la iglesia, y nos acercamos a servir al Señor, y estamos haciendo algo equivocado, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar completamente de dirección. Si yo solamente le digo al Señor, ay Señor, perdóname porque no hice lo que tenía que hacer, pero no lo hago, después de haberle pedido perdón, estoy siendo negligente.
Estoy siendo malo, estoy siendo perverso. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Una cosa es que no haya tenido la sabiduría, la inteligencia, incluso la instrucción, que no haya tenido la instrucción de parte de algún maestro, de algún instructor, de mi propio pastor, que no me haya dicho cómo hacer las cosas y que de esa manera yo me haya equivocado y haya perdido mucho tiempo, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, me haya perdido mi tiempo haciendo algo incorrecto que no me fue asignado a hacer y que me arrepienta y no lo haga, a que me arrepienta y en los últimos 5 o 10 años que me quedan de vida, lo haga. Cuando el Señor Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, es aquellos que no hicieron lo que les fue dicho que hicieran. Por eso les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hubo otros que hicieron lo mismo que estos, pero estaban haciendo lo que les fue dicho que hicieran. Entonces, no es solamente arrepentirme de no haber hecho lo que no hice. Es decir, no solamente decirle a Dios, perdóname porque no hice esto, porque no hice aquello. No solamente es pedirle perdón a Dios por eso, es me arrepiento, estoy realmente arrepentido porque lo que me pediste que hiciera, no lo hice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer lo que me pediste. El ejemplo claro es Jonás. Jonás se arrepiente en el vientre del pez y entonces el Señor no lo regresa a Tarsis, de donde salió. ¿A dónde lo manda? ¿Estás arrepentido, Jonás? Sí, Señor, estoy bien arrepentido. Entonces ve y haz lo que te dije. Esa es la gran diferencia de arrepentirse y no arrepentirse. Y entonces cuando hablamos de tener una labor cumplida, no es todo lo que no he hecho. Porque hay muchas cosas que el Señor nos ha asignado, aun cuando somos pequeñitos, aun cuando somos niños. Por eso la importancia de enseñarle correctamente a los niños. Porque aún a los niños Dios les habla. Y Dios les pone en su corazón qué hacer, cómo tratar a sus amiguitos, cómo tratar a sus compañeros, cómo dirigirse a sus profesores, cómo dirigirse a sus padres. Es importante que una vez que sabes qué es lo que tienes que hacer, lo hagas. Entonces no solamente es pedirle perdón a Dios, por supuesto que Dios te perdona, pero Dios mira tu corazón. Cuando tú te arrepientes y le pides a Dios perdón por lo que no hiciste, porque fuiste negligente, porque fuiste un mal mayordomo de lo que te fue asignado a hacer, y tú le pides perdón al Señor, por supuesto que te perdona, pero el Señor va a ver tu verdadero arrepentimiento. Y en el momento de la justificación, serás justificado por lo que corriges, por lo que te arrepientes y cambias. Porque si yo le pido perdón al Señor, pero no me arrepiento y no cambio, pues entonces no estoy arrepentido, realmente no solicité perdón por ello. Realmente no lo quiero cambiar. Entonces sí es importante que corrijamos lo que nos fue asignado. Y ministerialmente, sobre todo cuando tenemos una labor ministerial dentro de la iglesia, o nos es asignada una labor ministerial dentro de la iglesia, es importante corregir lo que no estamos haciendo. Por eso a veces pareciera que en la iglesia no avanzamos, pareciera que en la iglesia vamos lentos, o pareciera que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos buscando la estrategia correcta. No, en realidad lo que hemos venido haciendo es venir corrigiendo lo que no veníamos haciendo. Porque hay cosas que desde que empezamos como iglesia, el Señor nos dijo que hiciéramos y no lo hemos hecho. Y entonces hemos tenido que retomar, que corregir, que volver a poner en marcha, que volver a iniciar, porque pareciera que no estamos avanzando, pero en realidad lo que estamos haciendo es corregir y retomar el rumbo y volver a enderezar el barco. Y algo que yo había dicho constantemente, o he repetido constantemente, tanto en la iglesia como en el seminario, es que nosotros no tuvimos maestros. Que no tuvimos maestros que nos enseñaran y que por eso nos costó tanto trabajo y que por eso aprendimos despacito y íbamos lento y entonces llorábamos y nos dábamos de topes contra la pared y nos equivocábamos frecuentemente. Y muchas veces yo dije eso y argumenté eso como no sé si era como un acto de soberbia. Es decir, nosotros no tuvimos maestros, somos nuestros propios maestros.
o como un acto de torpeza como para justificar tantas equivocaciones. No sé por qué lo dije tantas veces, pero recién el Señor me tapó la boca cuando nos manda una palabra profética el apóstol Oscar, y en la palabra profética está muy interesante, habla mucho de lo que Dios ha venido haciendo en nosotros, pero una cosa que me llegó hasta el alma y me llegó hasta profundo fue hasta la tercera vez que oí la palabra profética. De hecho fue cuando se la puse a David en el carro, íbamos en el carro, le digo, mira, escucha esta palabra. Y la venía él oyendo en el carro, y yo oigo solo, no oí todo, porque ya lo había oído, pero oigo esa parte, donde el profeta Oscar nos dice, así dice el Señor, etcétera, etcétera, es una palabra de Dios, en fin, y luego dice, porque yo he sido su maestro, dice el Señor, yo los he formado. Con eso me cayó la boca. Dije, santo Dios. Yo diciendo que no tuvimos maestro y teníamos el mejor de los maestros. Y a veces es bien complicado porque la mejor forma que tenemos de justificar nuestros errores es no arrepintiéndonos, sino culpando a otros. Incluso culpar la ausencia de maestros era culpar a todos los maestros que no quisieron ser nuestros maestros o que no nos enseñaron bien. Pero Dios tiene cuidado de todas las cosas. Es como aquel joven que dice, es que yo soy así porque nunca estuvo mi papá conmigo. De hecho era una de mis justificantes, es que mi papá nunca estaba, mi papá nunca nos veía, mi papá nunca veía por nosotros, y porque siempre andaba trabajando, y esa fue mi justificante para hacer lo que hice y comportarme como me comporté. Pero ese es un grave error, porque no corriges tu falta, sino te estás autojustificando. Si nos seguimos autojustificando, no vamos a poder cumplir con la labor que nos han encomendado. No vamos a poder alcanzar el nivel que se nos ha asignado. Escuchaba, mi esposa en la mañana escuchaba a TV Joshua, y algo que decía TV Joshua es que ya está todo hecho. Si cuando oramos a Dios o le pedimos algo a Dios, ya está hecho. El problema es que nosotros queremos que se haga en ese momento, como si en ese momento Dios dijera, caray, se me olvidó hacerle esto. Y entonces por eso pensamos que Dios no se da abasto a responder todas las necesidades y todas las oraciones porque anda tan ocupado haciendo tantas cosas, respondiéndole a tanta gente y a tanta necesidad, que cuando nos toca a nosotros pues nos llega. Pero en realidad ya está hecho. Y el problema es que el Señor puede decir, todo está hecho. El problema no es en las palabras del Señor que dice todo está hecho. El problema es que nosotros no creemos que todo está hecho. Y el problema es que no creemos que podemos hacer lo que nos fue asignado a hacer. Que somos incapaces, que no tenemos la capacitación. Yo por eso cuando escuchaba esta palabra profética que decía yo fui su maestro, yo dije no hay justificación para ninguno. Para que diga, el pastor no me enseña. El pastor no me ha dicho. El pastor habla tan enredado que no le entiendo y nada más me confunde. No hay justificación para nosotros mismos para decir, es que no sabía. No, el problema es que no nos acercamos al Señor. Y como no nos acercamos al Señor, no oímos la voz de nuestro maestro. Y como no oímos la voz de nuestro maestro, culpamos a los demás de que no nos dicen lo que deberíamos de haber hecho. O habernos conducido como deberíamos de habernos conducido. El mismo apóstol Pablo lo explica cuando habla de los gentiles que se comportan como si hubiera ley en ellos. Dice, hay gentiles que se comportan como si la ley estuviera en ellos. Y no es la ley, es su conciencia. Entonces, ¿quién podría justificarse a sí mismo de no haber hecho lo que tenía que haber hecho? Y cuanto más, si estamos aceptando, porque este momento en el que se encuentran todos ustedes, después de haber empezado un grupo de 23 personas, hoy los que terminan, o los que pudieran terminar este seminario, no son todos los que empezaron, ni son todos los que deberían de estar.
Entonces, ¿cómo podríamos justificarnos delante del Señor y decir, híjole, Señor, lo intenté, pero qué difícil es? Cuando ya el Señor dice, ya todo está hecho. Lo único que deberíamos de hacer nosotros sería alcanzar el diseño, el plan, el propósito, el beneficio, el logro que Dios nos permite alcanzar o lograr por medio de su gracia. Entonces no tendríamos justificante, no habría forma de justificarnos delante del Señor para decir, no lo logré, no lo alcancé, no lo hice. No tuve tiempo, no me alcanzaron los recursos, no me alcanzaron las fuerzas físicas. Yo quería, Señor, tenía toda la buena intención de lograrlo. Pero no es con buenas intenciones, es con acciones. Por eso el Señor Jesús vino a aterrizar la ley de Dios, lo que el pueblo de Israel ya conocía, que era la ley de Dios, vino a aterrizarla en acciones prácticas. Vino a poner el ejemplo. Dice, no, si se puede amar al prójimo. No, si se puede amar al que te odia. Es más, si puedes perdonar al que te ultraja y al que te abofetea, y puedes perdonar al que te crucifica. Él puso el ejemplo. Porque de repente la ley se había vuelto como una... ¿cómo se dice cuando algo es lejano, así? Sí, pero no efímero, algo así. Ay, no, perdóneme, quería ponerlo en esta comparación, en esta metáfora. Ilusorio, ya me vino la palabra. No es que la ley se había vuelto algo ilusorio, algo que no era posible hacer. Por eso los hebreos inventaron o se hicieron el Talmud. El Talmud es una interpretación, una explicación de la ley, que es la Torá para los hebreos. La Torá es el mandamiento, es la ley de Dios, es la explicación de la palabra, es donde están escritas las leyes del Señor, dadas a Moisés y al pueblo de Israel, y ahí es la Torá. Pero a ellos les era muy complejo, ilusorio, poder cumplir la Torá. Entonces se inventaron el Talmud. Y el Talmud es una serie de tradiciones, una serie de costumbres, una serie de enseñanzas que tratan de justificar al hombre diciéndole, no, ni te ilusiones, por eso dije ilusorio, ni te ilusiones en poder cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. Confórmate con cumplir el Talmud. Confórmate con cubrir las tradiciones, confórmate con hacer lo que te enseñamos nosotros y hacer lo que te decimos nosotros. Por eso cuando aparece Jesús, que quebranta todas estas tradiciones del Talmud, y le dice, ustedes ponen mandamientos de hombres como mandamientos de Dios, cuando eso explica el Señor Jesús, estos fariseos se enfurecen. ¿Cómo te atreves a decir eso? Son las tradiciones de nuestros ancianos, son las tradiciones. Y el Señor Jesús dice, no. Esas son tradiciones humanas, tradiciones de hombres, que ustedes las han convertido en leyes. Pero la ley de Dios sí es posible, cumplirla. Y Él puso el ejemplo. Él dijo, cuando te den una mejilla, pon la otra. Y entonces el Señor lo agarran y le dan de cachetadas y dice, a ver, ahora pon la otra. ¿Y qué es el Señor? Puso la otra. No hablen contra su prójimo. No se defiendan, dijo el Señor Jesús, no se defiendan ustedes mismos. Dejen que Dios los defienda. ¿Y qué hizo cuando lo arrestaron? No se defendió. Dice la Biblia que no salió palabra de su boca. Lo que el Señor vino a hacer fue mostrarnos que sí se puede cumplir. Que sí se puede cumplir con la ley. Entonces de repente nosotros queremos justificarnos diciéndole a Dios o tratando de hacerle, diciendo como si Dios no supiera todo lo que nos pasa y todo lo que nos acontece y todo lo que vivimos todos los días, como si Dios no lo supiera. Y decimos, Señor, es que yo quería, pero no pude. Tenía toda la intención, pero no pude.
Quería hacer aquello, pero no lo logré, Señor. Me faltaron fuerzas, me faltaron recursos, me faltaron esto, me faltó aquello. Y tratamos de justificarnos en lo que no hicimos. Pero no se trata de justificarnos en lo que no hicimos. Se trata de completar, de cumplir lo que nos fue dicho, lo que nos fue asignado, lo que se nos pidió que hiciéramos. Entonces no tendríamos justificación delante del Señor. ¿Y el que nos justifica, quién dijimos que es? Jesucristo es el que nos justifica. Y si el que nos justifica nos dio una asignación, nos dio un mandato, nos dio una ley, nos dio un mandamiento, nos dio una orden. Mire, vamos a resumir todo el mandamiento que el Señor nos dio por hacer, por cumplir, en uno solo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Todo lo que el Señor Jesús nos mandó hacer está escrito ahí, desde el 18, por cierto. Mateo 28, del versículo 18 al 20. Si alguien lo puede leer fuerte y claro para que se grabe aquí en el audio que estamos grabando. Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿No? Fuerte y claro. 28, versículos 18 al 20. Fuerte y claro. No, hombre, les vamos a tener que dar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En eso podríamos cumplir. Cumpliendo eso, cumplimos toda la asignación que el Señor nos ha dado. El problema es que creemos que cumplir con el Señor es solo venir a la iglesia. Es solo orar en las madrugadas, si oras en las madrugadas, o en las tardes, o en las noches. Es solo leer la Biblia. Creemos que eso es solo lo que nos ha... No, el Señor nos va a decir, ¿a cuántos le compartiste? ¿A cuántos discipulaste? ¿A cuántos llevaste hasta el bautizo? No que necesariamente los hayas bautizado tú, que en algún momento les va a tocar a ustedes bautizar a otros. Así como los apóstoles eran los que bautizaban y de repente Felipe, ¿sí es Felipe el que se encuentra con el eunuco? Sí. De repente Felipe es trasladado de donde estaba a un camino, al camino de Emaús, es trasladado ahí para bautizar a una persona. Solamente para eso fue llevado, para bautizar al eunuco etíope de la reina Candace. ¿O era Candace o Eunice? De Eunice, gracias. Bueno, esa reina de Etiopía. La reina de Candace se llamaba Eunice. Ok, gracias. Entonces de repente es llevado de un lugar a otro. ¿Para qué fue llevado ahí? Para bautizarlo, nada más. Para predicarle del Señor, para que pudiera reconocer a Jesús como su Salvador, para que se convirtiera en el camino de Dios y iba a ser bautizado. El proceso completo, no nada más predícale y ya, deja la semilla y ya, a ver que alguien más la riegue. Fuimos llamados a cumplir con una encomienda, fuimos llamados a cumplir con algo que nos fue designado. No importa cuál sea tu ministerio, puede ser maestro, puede ser profeta, puede ser evangelista, apóstol o pastor, no importa cuál sea la labor que tú estás realizando, lo que tienes que hacer es eso. Y de repente nos dormimos en nuestros laureles porque creemos que estamos cumpliendo con el Señor, cumpliendo con las actividades de la iglesia. Pero cumplir con el trabajo o hacer la labor que nos fue dada y cumplir con ella es esta. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Esa es nuestra labor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, todo lo que sucede en la iglesia es parte de la preparación para que tú puedas cumplir con esa encomienda. Porque la iglesia tiene esa labor también. Esa labor que acabamos de leer de Mateo, tiene esa labor. La iglesia en su conjunto, o sea, la estructura iglesia tiene esa labor. Predicar, discipular, enseñar, bautizar,
y hacer discípulos. Esa es la labor de la iglesia. Por eso lo que hacemos en la iglesia es eso. Discipular, enseñar, predicar la palabra, hacer que la gente deje de ser un creyente y se convierta en un discípulo. Esa es parte de la labor que hacemos en la iglesia. Pero individualmente, cada uno de nosotros tenemos esa labor. Nos ha sido encomendada esa labor. Y entonces parte de la formación que realizamos en la iglesia es que puedas realizar esta labor. Por eso ahorita, este seminario que concluimos con esta clase, y estamos terminando con esta clase, este seminario, son las 24 clases que tenemos programadas para este seminario. Al concluir este seminario, la preparación que les dimos es para ser maestros, no evangelistas. Por eso no hablamos de evangelismo, de cómo predicar a otros, pero sí hablamos de algo que es importante, es la formación de otros. ¿Y qué es la formación de otros? Hacerlos discípulos. ¿Entra dentro de las labores que vienen ahí en Mateo 28? Sí. Vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer discípulos. ¿Cómo dice que hacemos discípulos ahí en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Así, sí, exacto. ¿Cómo? Enseñándoles. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Por qué es importante la labor del maestro? Porque el maestro es el que enseña. También el profeta puede enseñar, también el evangelista puede enseñar, también el pastor enseña, también el apóstol enseña. Pero el peso recae en aquel que tiene el fundamento para enseñar, aquel que tiene los principios, aquel que tiene la forma de transmitir el conocimiento, de transmitir la enseñanza. Entonces, ¿cómo formamos discípulos? Enseñando. No solamente es ir a predicar y regar la semilla, porque podemos hacer eso, ir y regar la semilla. De hecho, lo hemos hecho. Hemos salido a evangelizar, hemos hecho campaña, hemos hecho distribución de despensas, hemos evangelizado, y vamos y regamos la semilla. Pero ¿qué pasa con esas semillas? ¿Qué pasó con esas personas a las que les compartimos? ¿Qué pasó con esa gente a la que le llevamos la palabra y los llevamos a Cristo? ¿Qué pasó con ellos? Pues quién sabe dónde están. Pero no hicimos de ellos discípulos. ¿Y por qué no hicimos de ellos discípulos? ¿Cómo se hacen discípulos? Porque no les enseñamos. Porque no hubo quien les enseñara. Porque no para enseñarles. Porque el siguiente paso, una vez que les compartes y siembra la palabra, es enseñarles. Pero enseñarles implica un compromiso, establecer un horario, hacer una cita. Y entonces eso es lo que ya no queremos. Es decirle, qué bueno, recibiste a Cristo, mira, lo que sigue es darte este discipulado. Tenemos que dar, ya ni siquiera tienen que preparar la clase, ya tenemos los discipulados aquí. Tenemos el manual el discipulado básico, es para el recién convertido. Son 8 semanas del primer discipulado, luego otras 8 semanas del segundo discipulado básico y luego otras 8 semanas del discipulado básico 3. Y entonces el discípulo, entonces puedes hacer de esa persona que recién se convirtió, puedes hacer de ella un discípulo. Porque incluso terminando el básico 1, del discipulado básico 1, después de ese discipulado, la persona se bautiza. ¿Y estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Pero para darle el discipulado, ¿qué tenemos que hacer? Un compromiso. Un compromiso para verte con esa persona por lo menos una vez a la semana, para darle ese discipulado. ¿Sí está conmigo o no? ¿Y hacemos el compromiso? Por eso los perdemos. Por eso no están aquí. Porque después del básico 1, la persona decide congregarse aquí. Porque en el básico 2 le enseñas cómo funciona la iglesia. ¿Qué es la iglesia? De hecho, así se llama.
mi nueva familia en la fe. El primero es el fundamento de la vida cristiana. El segundo es mi nueva familia en la fe. El tercero es, le hablas ya de un llamado a servir. Pero son 8 semanas. Si mire, aquí empezamos, yo lo veo aquí. Empezamos 23 alumnos. Eran 24 lecciones. Lo mismo que dura el discipulado básico. 24 lecciones, 8 semanas. Cada discipulado, son 3 discipulados, el discipulado básico son 3 discipulados, y cada discipulado son 3 semanas, son 24 semanas. Lo mismo que son 6 meses. Y nosotros, los que empezamos este discipulado, ya somos los más comprometidos, los más maduros, los que ya tienen más conocimiento de la palabra, los que tienen un deseo de servir. Pero después de 24 semanas, ¿cuántos somos? Porque nos hace falta compromiso. Entonces, si vamos a hacer un discipulado, si vamos a enseñarle a alguien, requiere ¿qué? Compromiso. Porque vas a ver por esa persona hasta que llegue, después que termina los discipulados básicos que tenemos aquí en la iglesia. Hijo, a ver, asómate en el púlpito de allá entonces tenemos. No están allá, el púlpito está allá. A ver si ahí hay algunos discipulados. Manuales discipulados. Porque después del discipulado, del básico 3, cuando terminan los 3 discipulados básicos, la persona está lista para servir. Y entonces, si nosotros diéramos esos discipulados, está diseñado para que la persona al terminar el discipulado se comprometa a servir, quiera servir, desee servir. Pero hemos olvidado que tenemos una labor por cumplir. Gracias. Gracias. Este es el básico 2. Este se llama Caminando Juntos. Y este explica qué es la iglesia. Porque alabamos. Usted ni siquiera tiene que... Usted ni siquiera tiene que preparar la clase, ya está aquí la clase. La importancia de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarse? Yo creo que vamos a tener que darle otra vez el básico a toda la iglesia. ¿Qué es la alabanza y la adoración en la iglesia? ¿Qué son las ofrendas y los diezmos? ¿Por qué debemos de cuidar la casa de Dios? ¿Cuál es la autoridad que ha sido delegada dentro de la iglesia? ¿Por qué nos llamamos ovejas? ¿Por qué somos una familia? ¿Y cuál es la importancia de la palabra de Dios en la iglesia? Eso está aquí. ¿Por qué leemos la Biblia en la iglesia? ¿Por qué es importante venir a la iglesia para escuchar la Biblia? Eso viene aquí, está en los básicos. Y la iglesia debería de saber esto. De manera que aquellos que tú les predicas, solamente compartiendo esto, podrías ayudarlos a crecer espiritualmente, a fortalecerse espiritualmente para hacer de ellos unos discípulos. Este discipulado básico es camino a ser un discípulo. ¿Y qué nos dice que hagamos de la gente? ¿Qué nos dice? ¿Que los hagamos de ellos? Entonces, ¿qué tendríamos que darle a la gente que le predicamos? El discipulado básico. Porque este lo lleva a ser un discípulo. Y yo creo que lo vamos a volver a retomar. Porque yo creo. Pero sí es importante que entendamos que tenemos una labor por cumplir. Y no podemos hacernos los desentendidos, o los que no sabemos, o los que se nos olvidó, o autojustificarnos a nosotros mismos que no lo hicimos por otra causa. Porque no tuvimos tiempo, porque no tuvimos recursos, porque no tuvimos habilidad, porque no sabíamos. A mí me gusta que el Señor tome el papel de maestro, porque aun cuando el pastor o la iglesia no funciona correctamente,
no está funcionando correctamente, no está haciendo su labor correctamente. La iglesia necesita acercarse a Dios para que sea el Señor Jesús quien le enseñe. ¿Sí está conmigo? Entonces, sí necesitamos eso. Por eso aquí algo que les enseñamos en la iglesia o algo que pretendemos aquí en este ministerio es que no dependan de lo que les dice el maestro, ni de lo que hace el maestro o el pastor hace por ustedes. Que no dependan de este pastor a ver qué el pastor hace por ustedes, a ver si el pastor ora por ustedes, a ver si el pastor les ayuda, a ver si el pastor los bendice, a ver si el pastor los aconseja, sino el propósito es que ustedes se acerquen a Dios y busquen a Dios de todo su corazón y sea Jesús el que les enseñe. Claro que no me estoy lavando las manos diciendo, pues hay que Jesús les enseñe. No, yo tengo una responsabilidad de hacer una labor correcta como pastor. Pero aun cuando yo fuese negligente como pastor, el Señor Jesús nunca es negligente. El problema es que dependemos del pastor. Y no debemos depender del pastor, debemos depender del Señor. ¿Sí está conmigo? Porque incluso cuando el pastor te enseña algo y no lo entiendes, el Espíritu Santo te le hace entenderlo. Nada más que no nos acercamos ni al Señor ni al Espíritu Santo le damos lugar y no tenemos convicción. Entonces, justificarnos no nos va a librar del problema en el que nos hayamos metido por no haber cumplido. Ahora, partiendo de eso, tomando en cuenta eso, hay algo que nosotros debemos de saber para ejercer completamente o correctamente la labor magisterial que nos han dado. Proverbios capítulo 8, dice la Escritura, en Proverbios capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 al versículo 12. ¿Están ahí? Proverbios capítulo 8, versículo 5 al versículo 12. Y dice la palabra del Señor así. Es el rey Salomón el que escribe estas palabras y él habla de esta manera acerca de sí mismo. Lean conmigo. Entended, oh simples, dirección, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabiduría. Y la sabiduría cuesta. La sabiduría cuesta. La sabiduría tiene un costo, un precio. Y muchas veces es un costo que nosotros ni siquiera podemos pagar. Pero algo que sí podemos hacer es pedirle a Dios sabiduría. El apóstol Santiago dice, si alguno está, en el capítulo 1 de Santiago, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, y Él le dará abundantemente y sin reproche. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. La mayoría de los problemas que tenemos no es porque Dios se haya olvidado de nosotros. Los problemas que tenemos hoy en día son por falta de sabiduría. Si nos falta dinero, es por falta de sabiduría. No es porque falta la gente que no nos ayuda, o porque no tengo un buen trabajo, o porque el gobierno no me da. Si tengo problemas hoy financieramente es porque me falta sabiduría, porque no sé administrar correctamente lo que tengo en mis manos. Porque lo que tengo en mis manos debería de ser más que suficiente para alcanzarme a mí, para cubrir mis necesidades.
Ay, pastor, pero yo no tengo tanto. Mire, hermano, la Biblia dice claramente que si Dios tiene cuidado de las bestias que no trabajan y les da de comer, si Dios tiene cuidado de las flores que no hilan y las viste preciosas, si Dios tiene cuidado de las aves que no construyen pero tienen nidos, o algunas de ellas sí construyen sus nidos, pero no son arquitectos de la construcción, y Dios tiene cuidado de ellos, dice el Señor, cuanto más Dios tendrá cuidado de sus hijos, hombres de poca fe. Entonces no es que Dios no tenga cuidado de mí, el problema es que yo no sé administrar, tengo un problema de sabiduría y yo no sé administrar lo que Dios me da. ¿Sí está conmigo? La otra vez me desafié a mí mismo en mi trabajo, porque alguna vez yo dije que con 20 pesos una persona podía comer todo el día y no morirse de hambre. Con 20 pesos podía comer. Dije, ay, qué payaso, se me hace que ni es cierto. ¿Y qué cree? Que sí. Fui y compré en la verdura y comí bien, comí hasta postre. Mi postre fue una naranja. Pero comí verdura, comí proteína, comí carne. Y comí verdura, me comí picoso porque me compré un chile. Ahora no me fui a comprar un cuarto de chile, 1 kilo de aguacate. No, me fui y me compré un aguacate, me compré una latita de atún pequeña, una lata de sardinas, en ese momento no era atún, eran sardinas, que costaban 8 pesos. Me compré, ay pastor, ¿no cuestan 8 pesos? Sí, cuestan 8 pesos en el Aurrerá. Hay unas latitas chiquitas de atún, de sardina, que trae 3 sardinas, que para mí fueron suficientes. Me compré un aguacate para darle sabor a la sardina, porque me la comí fría. Me compré un bolillo para irle comiendo al bolillo. Y me compré un par de... Bueno, por cierto, los chiles no los compré, me los regaló la señora. Porque me dijeron, ay, véndame 2 chilitos. Ay, 2 chilitos se los regalo. Ah, pues excelente. Ahora, si vas todos los días a que te regalen 2 chilitos, mejor decir, cómprese un cuarto el lunes y le rinde toda la semana. Pero sí me alcanzó 20 pesos, me gasté 19.50 ese día. Y agua, por supuesto que yo tenía. Y dije, sí se puede. O sea, yo, claro, creo que no estaría bien comer todos los días esa misma, o llevar todos los días esa dieta. Creo que no sería ni saludable. Pero sí puedes administrar. De repente queremos otro tipo de vida. Nos hace falta sabiduría y por eso tomamos malas decisiones. Nos metemos en compromisos que no deberíamos de hacer. Compramos cosas que no deberíamos de comprar por falta de sabiduría. Hacemos negocios que no deberíamos. Decimos cosas, dice Salomón, hablando la sabiduría a través de él. Dice Salomón, voy a cuidar mi boca. Ayer estábamos viendo un video de un comediante y me hizo reflexionar porque era un comediante y estaba haciendo su chiste y estaba en un sketch de 20 minutos y yo lo estaba oyendo y entre que trataba de encontrarle lo gracioso, pero algo dentro de mí me decía, no es gracioso. Porque tocó un tema que a mí no me pareció correcto la forma en cómo lo dijo. Sin embargo, me reí de algunas cosas que él mencionaba. Pero me hizo reflexionar que a veces le permitimos a nuestra boca jugar con las palabras. Hablamos en doble sentido, yo lo he hecho. Hablamos en doble sentido, bromeamos, insultamos, ofendemos. Pero a veces y uno puede decir, ay, qué payaso, pastor, usted es sangrón. No. Yo ni siquiera les digo cómo tengan que hablar. Yo no les estoy diciendo cómo tienen que hablar. Ni qué palabras tiene que haber en su boca. Para que al rato no digan, en esa iglesia prohíben decir groserías. No. O prohíben, ya hasta el pastor ya no quiere ni que contemos chistes. No.
Eso no lo decido yo. Pero algo que le encuentro a Salomón en estas palabras, dice, mi boca no permitirá esas palabras. Y ese es lo dice el hombre, considerado el hombre más sabio en toda la historia de la humanidad. No ha habido ni habrá hombre más sabio que él. En algún momento Salomón se descuidó y a pesar de toda la sabiduría tomó malas decisiones. Y yo digo, si el hombre más sabio tomó malas decisiones, ¿qué nos espera a nosotros simples mortales? Que nos hace falta un chorro de sabiduría. Entonces, con mayor anhelo y vehemencia y deseo de nuestro corazón, deberíamos anhelar la sabiduría. Entonces, no se trata de las reglas que el pastor te ponga para cómo debes de hablar y conducirte y de qué te debes de reír y de qué no. Eso no me toca a mí ponerlo como regla. Pero entre más anhelas, al menos a mi decisión personal, y en algo que yo anhelo es tener mayor sabiduría, pues vale la pena seguir el consejo de Salomón que dice, aguas. Aguas con lo que miras, aguas con lo que oyes, aguas con lo que hablas. Porque eso refleja tu sabiduría. ¿Está conmigo? Entonces me doy cuenta que mi manera de hablar, en mi manera de hablar, pues no hay mucha sabiduría. Yo digo, ay, sí sé, 2, 3 cosas, me las sé y casi respondo a todas las preguntas y jugamos maratón y casi gano. Pero de eso a ser sabio hay una gran diferencia. Y vale la pena cuando eres maestro, y a lo mejor sea mi propósito de este año, vale la pena que como maestro tengamos cuidado primero de anhelar la sabiduría, tienes que anhelar la sabiduría, y segundo, que haya integridad en lo que enseñas, que sea correspondiente lo que crees, lo que hay en tu corazón, con lo que vives y con lo que enseñas. Amén. Entonces llegará el momento en que a lo mejor nadie te juzga. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, pues lo que yo les decía era la ley. Oh, mi papá sabe, no, mi papá conoce, no, mi papá es experto en todo. Y yo veía hasta las miradas de mis hijos como miran como si fuera yo Superman disfrazado de lentes o de Clark Kent, ¿no? Pero conforme fueron creciendo, mis palabras ya no tenían el mismo peso, ni la misma autoridad sobre sus vidas. Y era porque ahora ellos podían cuestionar mis palabras, podían cuestionar mi vida, podían cuestionar lo que yo hacía y cómo yo vivía y cómo me comportaba. Porque a lo mejor antes yo les decía, quédate aquí en casa, y ellos se quedaban y yo me iba. Pero ahora les digo, quédate aquí en casa y resulta que hoy se van a la escuela y resulta que en el camino me los encuentro. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué estoy haciendo? Entonces las palabras ya no tienen el mismo peso. Y para mí, creo, para lo que Dios quiere hacer en nosotros, creo que es importante que tus palabras, tus creencias y tus actos tengan congruencia. Más cuando enseñas. Más cuando enseñas. Y por último, vaya conmigo a Juan. Con esto terminamos. Empecé una serie de cápsulas en video en Facebook y en YouTube que se llama Quiero Saber. Y surgió eso porque hay muchas cosas que quiero decir y hay muchas cosas que quiero saber. Y entonces empecé esa cápsula y en el primer video que subí, comenté y les dije ahí en el video, deja tus comentarios. Si quieres sugiere algún tema o algo. Y me llegaron 3, que por cierto ya respondí uno. Evangelio de Juan capítulo 15. Respondí uno y quedaron pendientes 2 por responder todavía. Pero uno de los que quedaron pendientes por responder me dice, pastor, yo quiero saber acerca de la felicidad. Dice, porque hay muchas
ideologías que ponen la felicidad como fin, como propósito de vida. Y yo quiero saber qué piensa usted o qué me aconseja usted al respecto. Y me pareció un tema muy interesante porque la Biblia no habla en ningún momento ni en ningún pasaje habla de felicidad. Y a mí me pareció muy interesante porque me puse a leer al respecto y a estudiar para poderle responder a este muchacho, este hermano. Y me pareció muy interesante que en la Biblia no exista la palabra felicidad. Y yo dije, wow, ¿será que no es importante la felicidad? ¿Que Dios no consideró la felicidad como fin en la existencia del ser humano? Pero la Biblia habla de algo que es el gozo. El gozo no es la felicidad, el gozo es una sensación, un sentimiento, una emoción que se produce en nosotros, que nos da un estímulo, que produce, por cierto, sustancias en nuestro cerebro para ser felices, como la serotonina. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la serotonina? El gozo produce serotonina. Y la Biblia habla de gozo. Así es que la Biblia no habla de felicidad, pero sí habla de tener gozo. Amén. Y dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Dice, yo soy, es Jesús, el Señor Jesús hablando, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿En qué se cumple nuestro gozo? En haber cumplido los mandamientos del Señor. Algo que es importante, estas palabras no son para la gente que no creía. Estas palabras son para la gente que había decidido creer en Jesús. La gente que había decidido creer en Jesús, que en este caso son sus discípulos, son a los que les dirige Jesús estas palabras. Porque los que no creen en Jesús encuentran su gozo ¿en qué? ¿En qué encuentran su gozo? En este mundo, en las cosas de este mundo. Encuentran gozo en las cosas que este mundo pudiera darles u otorgarles. Y entonces, como el gozo de la gente se centra en las cosas de este mundo, encuentran un gozo temporal para las cosas que el mundo ofrece. Porque las cosas de este mundo son temporales. Pero las cosas del reino de los cielos son eternas. Y entonces el gozo para nosotros, los que ya hemos decidido creer, cuando tú decides creer, cuando tú decides creer en Jesús y tratas de encontrar gozo en las cosas de este mundo, no lo vas a encontrar.
No la vas a encontrar. Porque tú ya no perteneces a este mundo. ¿Sí está conmigo? Por eso muchos cristianos se sienten frustrados, insatisfechos. Por eso muchos cristianos deciden regresarse al mundo antes que continuar en el Señor. Deciden renunciar a su fe porque les es incómodo, porque no encuentran el gozo que esperan encontrar. Esperan encontrar gozo, esperan tener gozo en las cosas del mundo, pero no lo encuentran. Y entonces, como no lo encuentran, deciden regresarse al mundo. Pero no es porque el Señor no les esté dando el gozo completo, sino que no están encontrando el gozo en lo correcto. ¿Cuál es el gozo que nosotros vamos a sentir, o vamos a disfrutar, o nos vamos a deleitar en Él? El gozo del Señor. ¿Cómo se completa nuestro gozo? Haciendo sus mandamientos. Muchos ministros, muchos predicadores, muchos maestros de la palabra, muchos profetas, evangelistas y apóstoles se sienten frustrados cuando después de muchos años la labor que han realizado parece sin fruto. Les soy honesto, yo alguna vez me sentí muy frustrado. Bueno, creo que no fue una vez, fueron muchas veces. Y durante muchas veces yo me sentí frustrado porque yo no veía el resultado que quería ver. Yo no veía el resultado que esperaba ver en la iglesia. Pero resulta que el resultado que yo esperaba ver en la iglesia, o lo que yo esperaba ver, no era lo que yo debería de anhelar. Porque mi propósito, o mi labor, mi encomienda, era guardar los mandamientos del Señor y permanecer en su amor. Cuando tú haces eso, si ya llevas fruto, el Señor te va a limpiar para llevar más fruto. Y si ya llevas más fruto, el Señor te va a limpiar para que lleves mucho más fruto. Y entonces lo que busca el Señor es que tu fruto permanezca, para que tu Padre que está en los cielos se glorifique en el trabajo y el esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Quién se va a glorificar? Tu Padre. ¿Acaso tú vas a recibir las flores o los aplausos? No. ¿Quién va a recibir las flores y los aplausos? El Señor. Por eso me encanta en el libro de los Hechos cuando dice, y el Señor añadía todos los días los que habían que ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. Entonces no es el trabajo de tu esfuerzo lo que hace que tu labor sea fructífera y tenga fruto, sino es tu cercanía con el Señor, tu obediencia a sus mandamientos, lo que hace que tu labor sea fructífera. Por eso en el aniversario pasado, algo que me llevó el Señor a ponerle al lema de nuestro aniversario fue nuestro tiempo de crecer. Porque si algo me queda claro ahora, es que es guardar sus mandamientos, permanecer su amor y dar fruto. El Señor se encargará de limpiarte cuando te tenga que limpiar para que lleves más fruto. Y tu fruto permanezca para que tu Padre que está en los cielos sea glorificado. Y entonces tu gozo se cumple. Y no vivas frustrado porque llegan 2 a la reunión. No vivas frustrado porque convocas ayuno y oración y nadie ayuna, nadie ora. No vivas frustrado porque haces un seminario, empiezan 23 y terminan poquitos. Porque tu gozo se cumple con el gozo del Señor cumplido en ti. Amén. Vamos a orar. Con este seminario terminamos. Con esta clase terminamos el seminario. ¿Podemos decir al final labor cumplida?
Yo como maestro puedo decir, ya, cumplí mi labor. Ya cumplí, ya di el seminario, ya hice lo que tenía que hacer, Señor, ya. Quien se quedó, se quedó, quien cumplió, cumplió, quien acá recibió, recibió, quien aprendió bien, quien no, pues ni modo. ¿Yo podría dar por terminada mi labor? No. Mi labor será hasta que haya otros maestros que estén formando a otros maestros. Y aún así debería seguir formando a los maestros que están formando a otros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a tu iglesia, que nos prepares, que nos unjas y que derrames de tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que lo aprendido a lo largo de este seminario produzca fruto. Hay una labor que nos has encomendado, hay una comisión designada para nosotros, queremos cumplirla. Queremos decir, Señor, he cumplido mi labor, he hecho lo que me has pedido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia y tu favor nos ayude y nos sostenga. En el nombre de Jesús, amén y amén.